Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel y a Fabio por por sus dos intervenciones, que si bien tocan temas distintos, pues frente al proyecto de la construcción de la historia crítica de la literatura colombiana, serían sin duda dos tópicos que tendríamos que tener en cuenta. Esta idea que yo la tomo un tanto metafórica de Juan Manuel cuando dice que a ese escritor colombiano como figura en la tradición literaria habría que tomarlo como un escritor de la precariedad, y creo que eso es un poco lo que también voy a tratar el viernes como preámbulo a propósito de una serie de discusiones que había en torno de la urgencia de la profesionalización del escritor en los años 40 y 50, y a propósito de la novela de La errancia del profe Fabio, que tiene además un libro muy lindo a propósito de este tema, el tema de la novela y de la figura del errante y de lo que implica la escritura de esa errancia. Entonces, bueno, este es el momento para ustedes, por favor, si va a haber intervención, profesora Carmen. Bueno, primero una cuña y luego una pregunta que hila. Las cosas estas novogranadinas, las de Ancisa, ya estoy borracha de comer aborrajado. No, Uricoechea, están publicadas por el ICANN, con prólogo aquí de Juan Manuel, y pues esos libros oficiales no están por ahí, pero es una edición muy bella, son novedades, ¿no?, que se llaman Memorias novogranadinas. Están publicadas recientemente y pues sí, de verdad que son un texto bien importante. Pero hay una cosa de Uricoechea que lo liga con la errancia, y es que Uricoechea sostenía que para poder hacer algo de escritura tocaba irse de acá, de Bogotá. Y entonces las cartas que Uricoechea le hace a Rufino José Cuervo son increíbles. Váyase de aquí, es que usted qué hace aquí, váyase, porque allá es donde va a poder escribir. Y si eso era una invitación continua, y si eso no hubiera pasado, no existiría el instituto aquel del que hemos pensado tanto, porque pues finalmente ese instituto se crea para terminar lo que aún con tiempo Cuervo no pudo terminar, que fue el diccionario de construcción y régimen, ¿no? Él llegó hasta la letra D. Entonces, el instituto nace así. Entonces, él era quien sostenía que si no había rancia, no había obra. Y empujó al otro, que no era tan lleno de misas y demás como nos lo han pintado. Eran más bien de la hermandad dulce. Donde estamos personas de diversas regiones en que se puede como compartir algún tipo de experiencia en este sentido. Bueno, yo me voy a referir a lo de la novela de La errancia, y creo, a mí se me hace que la primera novela de un desplazamiento fue publicada en 1879 y es justamente una guajira, Priscila Herrera de Núñez, y se llama Un asilo en la Guajira. Entonces, hay una pelea entre dos militares. Matan a uno de ellos y la esposa y la hija se van a Venezuela. Pasan primero por la ranchería y terminan en Venezuela. Es una novela casi que antifundacional y es interesante la manera como estos personajes pierden todo y les toca salir del país, y está la frontera de Colombia y Venezuela. ¿Quién la publicó? ¿Quién? Eso lo publicó la biblioteca Daniel San Pedro Ortega. Ahí está, en 4 cuentistas colombianas, algo así. Aparece ya una edición de 1900 y pico, pero es de 1870 y pico. Y en 1921 hay 2 obras, bueno, de sobremesa fue escrita antes, pero se publicó creo que en el 27. Pero en el 21 se publica en una colección que se llamaba La Novela Semanal. Gregorio Castañeda Aragón publica un cuento que se llama Náufragos de la Tierra, ¿no?
y llegan unos gringos a la Sierra Nevada con unos abogados y desplazan a unos campesinos y el campesino le toca convertirse en pescador. Entonces, sería un caso también de errancia, como en el siglo XIX, la maldición de Manuel María Madiedo, y hace este viaje de Europa a América, y además de la locura a la cordura, porque el tipo termina loco, es un viaje por el río Magdalena cargado de simbolismo. Y hay otra novela que es anterior a La Vorágine, que también me parece, porque creo que todavía debe estar Clemente Silva buscando al poeta, ¿no? De 1921, Lejos del Mar, la publicó la Fundación Guberec, de Víctor Manuel García Herreros, y es un personaje que viaja de la costa a los llanos. Y es un texto cargado incluso de erotismo, que era un elemento no muy manejado en la narrativa nuestra, ¿no? Entonces, no, yo lo propongo como una ampliación de este corpus que tú estás mencionando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ariel, porque pues por esa razón es muy importante este diálogo que tenemos entre las regiones, porque pues uno muchas veces no conoce o por un problema de editorial no tiene acceso a esos libros, pero muy bien, o sea, se está ampliando el canon de la novela de la errancia con esos autores y autoras fundacionales de todas maneras. Bien, no sé, Itan. Yo iba a decir algo y es respecto a Manuel Zapata Libella. Digamos que está la obra de Chango el Gran Putas, pero me parece que la obra temprana de Manuel Zapata Libella también es una literatura de viaje, ¿no? O sea, cuando tenemos los libros de Pasión Vagabunda, que realmente estos libros son muy en la vía de uno, es muy difícil distinguir si se trata de una ficción literaria o de una crónica, porque Manuel maneja todos esos elementos muy paradigmáticos donde uno no sabe si nos está contando algo que realmente sucedió o algo que solo sucedió en su imaginación. Sí, y el hecho de que Pasión Vagabunda sea este viaje tan anecdótico que siempre se ha contado de Manuel del 43 al 47, que inicia en Bogotá, que baja al Pacífico, luego sube al Chocó y luego va por Centroamérica. Pero también está este otro libro de, bueno, Pasión Vagabunda del 49, pero después en el 53 cuando publica Estoy visto la noche. Entonces, ahí está todo su trasegar por Nueva York y Estados Unidos, y finalmente en el 55 China 6 AM. Entonces, digamos que estos libros también de Manuel Zapata Libella son como una antesala de lo que sería su obra novelística posterior, pero él inicia realmente como, incluso en Pasión Vagabunda, él menciona a Stevenson, que toda esta novela fantástica, literatura fantástica, lo inspiró a iniciar un viaje, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, y en años recientes, a propósito de esta literatura de viaje, de la errancia y demás, hay una escritora que me parece que publicó hace poco, Sílaba, que es Claudia Arroyave, que es La ruta del tren dormido, que es una suerte de historia acerca de cómo en Antioquia el ferrocarril, hace unos años, hace muchos años, ya hace varias décadas, trazaba toda la ruta por el río Magdalena. Entonces la autora hace como una suerte de cuentos y demás y de pequeñas anécdotas acerca de cómo es viajar por un tren que ya no existe. Entonces me parece que, por ejemplo, la literatura de viaje y la rancia en este país va muy relacionada con el paisaje, ¿no? De cómo el paisaje determina la relación con el territorio y cómo ese territorio se transforma a partir de la visión de quien escribe. Y por ejemplo, a propósito de eso, hay otro libro que viene a mi mente, que es también Horst Martin en Campitanejo, que es una suerte de autores de Santander que toman el archivo fotográfico de Horst Martin, un alemán, que recorre toda la carretera del norte, que conecta Bogotá con Venezuela, y en ese sentido lo que hacen los autores de este libro es, a partir del archivo fotográfico de Horst Martin, comenzar a conectar cómo se construye un país y cómo se anda un país desde la capital, que es Bogotá, hasta llegar a los Santanderes y posteriormente conectarse con Venezuela. Entonces, esa literatura de rancia me parece que en este país ha tenido muchas dinámicas, pero han estado muy atadas a lo que es el conocimiento del territorio y cómo se explora ese territorio, más allá de simplemente caminarlo, sino que ocasiona el hecho de mencionar viaje a pie, que Fernando González ahí hace todo casi que una suerte de monólogo filosófico. Entonces, es también cómo se construye otro tipo de discursos alrededor de la literatura de viaje.
más Pedro Gómez Valderrama. ¿Ya? Por eso es que los santandereanos son como, los santandereanos son medio alemanes. La Francia de Macron. Claro. Ay, Macron el viajero. Bueno, no. Sí, bueno, yo creo que no podemos dejar pasar así como la provocación de Juan Manuel. Yo nunca te había visto tan osado con esa provocación, excelente. No, porque, claro, el escritor, la salvación no por las obras, sino la salvación por las no obras. Entonces te iba a preguntar, bueno, de la visión de Fernando Vallejo, justamente en la biografía de Cuervo, porque ahí él plantea que el gran colombiano sería Ezequiel Uricochea, ¿no? Como el gran intelectual. Incluso llega en algún momento a sugerir que el instituto debería llamarse Cuervo Uricochea y no Caro, que es un personaje muy polémico de la regeneración, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Como algo que sugirió Ariel hace un rato, Ariel que está por acá, él dijo hace un rato la cuestión de la no ficción, el periodismo, las notas de prensa. Creo que es algo de fondo para pensar en este proyecto sobre los tipos de texto, ¿no? Porque claro, estamos muy dirigidos hacia la ficción, incluso pues en ciertos géneros más que en otros, más de la novela y el cuento, pero la cuestión de la no ficción, por ejemplo, en el Ezequiel Uricochea, bueno, y en otros personajes. De hecho, Fernando Vallejo llega a decir en la biografía de José Asunción Silva que las mejores obras de Silva son su libro de contabilidad, ¿no? Incluso más que su poesía, muy polémico, ¿no? Y recordaba, a propósito de lo de Fabio Martínez, a Jaime Manrique, que creo que es un escritor súper importante y muy problemático en el buen sentido de la palabra. Empezando porque no escribe en español, ¿no? El hecho que haya dejado Colombia a propósito de la errancia y que escriba en inglés. Y por ejemplo su novela Nuestra vida son los ríos, que es sobre Manuela Sáenz, que además no es colombiana. Entonces ahí va a haber una serie de textos muy interesantes de dónde ubicarlos, cómo acercarse a ellos. Entonces, bueno, yo creo que hay. Y también para Fabio de la editorial Espiral, por ejemplo, La frontera de Carlos Delgado Nieto, que es un escritor de Mopox, que se reeditó este año de unos jóvenes estudiantes de la Javeriana que la conocieron y la reeditaron, que es la diáspora anterior, ¿no? No los venezolanos hacia acá, que lo que estamos viendo, sino los colombianos, que millones fueron a Venezuela a propósito de las fronteras, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo quiero simplemente dos cosas. Pues toda esa información que nos ha dado el amigo Ariel, tú, etcétera, los que han intervenido, pues eso enriquece una vez más y amplía el canon, porque de todas maneras la literatura colombiana es un mar de letras, Y García Márquez dijo alguna vez que el prestigio en Colombia duraba 10 días, ¿ya? Porque uno cuando recién llega de otro país, pues, ay hermano, llegaste, qué regalo trajiste, te doctoraste. Y después esa nota va poco a poco bajando y a los 10 días ya le dicen, este man, ¿por qué se vino para acá, hombre? Ay, fue puta, debía haberse quedado en México o en Chapultepec. Bueno, eso le pasó a nuestro premio Nobel de Literatura, ¿no? Y a muchos escritores que hicieron su obra, ¿no? Pues fundamentalmente, por ejemplo, García Márquez, ¿no? García Márquez hizo prácticamente toda su obra. Él creo que se exilia, ¿no? O cuando está la dictadura de Rojas Pinilla, lo mandan de corresponsal El Espectador a París y lo coge allá pues la dictadura, ¿ya? Etcétera, pues. Entonces, y una última referencia. Bueno, esos autores los tenemos que conocer, porque el problema también de la difusión, que alguien lo dijo, de la literatura, el problema editorial tan grande que tenemos aquí en el país. Porque no voy a hablar de eso, pero sí quiero mencionar una figura de la errancia que me parece maravillosa, que es Macrol el Gaviero, ¿ya? Macrol el Gaviero, ¿ya? Y que yo digo, pues yo he escrito sobre Mutis, yo digo que Macrol representa al viajero de ninguna parte, es el viajero ya de la globalización, el viajero que no tiene patria, el viajero que no tiene territorio, ¿no? El viajero móvil, y de alguna manera pues esa es la experiencia que nosotros estamos viviendo ahora a través de las tecnologías virtuales. O sea, ya el tema del centro y las regiones parece que, pues para que lo tengamos en cuenta, parece que eso ya está reevaluado, porque todos de alguna manera somos viajeros también de ninguna parte, a través pues de ese artefacto que
Juan Guillermo le llama el consolador, ¿ya? O sea, no abusen del consolador, ¿ya? Entonces, claro, para mí esa figura es extraordinaria porque Macron no es colombiano, puede ser árabe, puede ser europeo, puede haber nacido en Alaska, etcétera. Con eso yo termino mi intervención. Es muy breve, sé que estamos cansados, pero... Este poco de cosas en la vejez no me deja. Juan, es que me interesó mucho la categoría pensando... discúlpeme. Perdóneme. Juan, a mí me interesó muchísimo, por supuesto que lo de la rancia me encanta, pero más extraño para mí como categoría, pero por eso me pareció tan provocador como decías, ¿no? Te quería preguntar si dentro de esa pesquisa, es una pregunta de verdad, es que yo no sé más. Así como Uricochea, ¿quién más habría como en un ámbito que pudiésemos trazar esa transversal de que la precariedad implica una producción aún por debajo de todo ese poco de carencia? Que si tienes otros autores en esta pesquisa, no tanto en el siglo XIX, sino empezando el XX, o eso no lo has explorado. Pues Sí, quiero ver. ¿Quién? mi propuesta es que no hagamos el ejercicio de decir que hay unos que son precarios y otros que no, sino que esta es la condición básica sobre la cual debemos empezar a construir más allá de términos o de generaciones o de diferencias étnicas, porque la precariedad nos recorre a todos. Y la precariedad tiene consecuencias en la forma, tiene consecuencias en el género, en el sentido en que no tenemos una manera de seleccionar cuáles son los textos que deberían entrar o no si la precariedad es la que ha construido la gran mayoría de los textos. Es un problema de aproximarnos al archivo de nuevo. Sí. Son las mismas figuras, pero por eso escogí a Uricochea, que siempre ha sido una de las personas como de las grandes figuras o de los grandes hitos de estos caballeros de mucho dinero, de familias de dinero de terratenientes coloniales. Pero ¿qué pasa si incluso estas personas de la más alta alcurnia bogotana los vemos también como precarios? En el sentido de ser individuos que no tienen las condiciones de profesionalización o de estabilidad para sentarse a pensar un proyecto literario o de vida de principio a fin. Casi que eso sería como una transversal de una posible historia, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. ¿Qué pasaría si pensáramos la historia desde esta línea base? Desde que la literatura colombiana, como Colombia, como la Nueva Granada, siempre ha sido un territorio pobre. A diferencia de Nueva España o de... Abajo, en fin. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de decir que qué lástima que no fuimos ricos, que qué lástima que esto no nos pasó a nosotros como le pasó a México, como le pasó a Brasil o como le pasó a Argentina, siempre estamos buscando en nuestros relatos, en la manera de contarnos la historia nosotros mismos, esta manera de decir qué lástima que es que nosotros somos distintos? Pero ¿qué pasa si nosotros comenzamos desde esta línea, que es una línea que compartimos todos? Es decir, Rodríguez Frey le está pidiendo plata. González de Quesada está pidiendo plata. Estamos constantemente ante una serie de escritores que producen en medio de las necesidades económicas y de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, con grandes excepciones, pero únicas: Vargas Vila y García Márquez. Sí. Y el problema historiográfico para mí es que siempre estamos pensando desde Seymour Menton o Raymond L. Williams que el centro
es García Márquez. ¿Qué pasaría si García Márquez es la excepción y no la regla? Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, Juan Manuel, en relación a la precariedad también, ¿no? Porque quisiera preguntar si es posible asumir esa idea de la precariedad, la precarización de nuestros escritores. Ahora estábamos hablando de cómo terminó su tránsito vital on the grave afuera, y muchos supimos cómo terminó su tránsito vital Manuel Zapata Olivella. También esa idea de la precariedad hacia el final del tránsito vital de los escritores, ¿se podría incluir en esta condición? Me parece que sí, pero más allá de a mí lo que me interesa en esta provocación es tratar de conectar la vida con la obra y con la forma, y con las condiciones materiales de hacer la misma historiografía o la misma historia. La precariedad de las vidas de los autores es la precariedad de sus archivos, es la precariedad de sus herencias, es la precariedad de la falta de capacitación de los herederos para saber que lo que tienen no vale 1.000 millones de pesos y que no vale la pena que se pongan a pelear entre ellos. Y mientras tanto nos quedamos todos los que queremos leer las obras esperando a que dejen de pelear. Los archivos, la precariedad de las obras o la precariedad de las vidas de los autores, o la precariedad de cómo quedan sus legados, también son un problema historiográfico de nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Entonces es entender que un trabajo nuestro, que generalmente los europeos o los japoneses o los chinos o los coreanos o los norteamericanos no tienen, es el levantamiento del corpus, es lo mismo. Todo esto viene porque lo veo con los lingüistas que hacen trabajo de campo en lenguas indígenas. Un gran trabajo de ellos, probablemente el más grande trabajo, no es la escritura de artículos científicos, es el levantamiento de la información para poder escribir un artículo lingüístico, un artículo científico. El trabajo para nosotros probablemente es el levantamiento de esta información. Estábamos hablando ahorita con Fabio y con Juan Guillermo. Estos son los textos, las obras, los autores que conocemos, y porque nos vamos contando entre nosotros, pero nosotros somos una minoría muy pequeña de los que verdaderamente están relacionados con los textos, con la textualidad y con la literatura, entendida en sus múltiples formas. ¿Qué pasaría si nosotros nos alineamos, por ejemplo, a hacer encuestas en las más de 1.000 bibliotecas públicas del país? La única representación del Estado colombiano en la gran mayoría de los territorios son las bibliotecas. En estas bibliotecas hay colecciones exiguas de libros y hay actividades de promoción de la lectura muy precario, pero ¿qué pasaría si nosotros levantáramos la información de cuáles son los libros que más se leen en estas bibliotecas? ¿Cuáles son las actividades de promoción de lectura que se hacen más seguido en esas bibliotecas? Lo más probable es que empiecen a surgir nombres de autores que nosotros nunca hemos visto y que no tendríamos cómo saberlo. Y sin embargo, estos son autores que reverberan en las comunidades, ¿no? No son autores nacionales, obviamente, no son autores regionales, pero son autores que están produciendo algo ahí. Y yo buscaba entonces la manera de el mínimo común denominador para todos los autores, desde no García Márquez, pero incluso podríamos pensar en García Márquez antes de profesionalizarse y vivir de su escritura, hasta estos escritores que están caminando de pueblo en pueblo, contando sus historias o vendiendo sus textos a quien quiera escucharlos a través de los circuitos de promoción de lectura. Entonces, y esa sería la categoría de precariedad. Bueno, buenas tardes. A mí me parece que
la categoría de, o me llamó la atención, es porque yo creo que la categoría que podía atravesar lo que usted está diciendo es la categoría de institucionalización de la literatura. Es decir, entender entonces que la literatura es un campo de disputa. Entonces, lo que debemos pensar o lo que se puede pensar son los procesos de posesionamiento de los escritores, ¿cierto? Y eso implicaría cuáles son los autores que son reconocidos o los que no son reconocidos. Y los procesos entonces de exclusión también de los escritores dentro del canon literario. Gracias. Mi sugerencia ahí sería, ¿qué pasa en ese proceso? Uno siempre imagina que el final es el final feliz, donde queda institucionalizada una obra, queda institucionalizado un autor. Pero ¿qué pasa con todo el archivo, con todos esos esfuerzos y esos procesos donde no terminan siendo institucionalizados? ¿Qué pasa con esos textos? Son textos que debemos nosotros como críticos también aproximarnos y tratar de entenderlos un poco mejor, o nos deberíamos quedar solamente en el final feliz. Esa es la pregunta que yo tengo y que no sé cómo responder. Bueno, Pierre Bourdieu también le interesan, por ejemplo, las carreras fracasadas en la literatura o en la producción intelectual. Bueno, con esta intervención damos por cerrada la mesa de las rupturas, tentativas de expresiones propias. En ella participaron Juan Manuel Espinosa Restrepo y Héctor Fabio Martínez con la moderación de Rigoberto Gil Montoya. Nos encontramos a las 3 de la tarde con la conferencia Nuevos derroteros del neobarroco entre finales del siglo XX y en el siglo XXI. Contrapunto y perspectivismo en dos narradores colombianos contemporáneos, Germán Espinosa y Roberto Burgos Cantor. Nos encontramos a esa hora y seguimos disfrutando de este ejercicio del surgimiento de la historia crítica de la literatura colombiana. Bueno, este es el país de los escritores cansados, entonces también es el país de los críticos cansados en este momento.